ese paro general contra el gobierno kirchnerista. Para tocar el tema que tiene que ver con Rosas, que tiene que ver con las Malvinas, que tiene que ver con este 2 de abril, para mí es un gusto compartir el programa con el ingeniero civil, historiador, investigador, Leonardo Castellino. Gracias. Gracias a vos. Leonardo, para mí es un gusto compartir esto y me gustaría que fuéramos de lleno, ¿no? Juan Manuel de Rosas, hace 222 años, nace en la ciudad de Buenos Aires, Sí. hijo de León Ortiz de Rosas y de Agustina López Osornio. Así es. Pariente. Pariente, el padre era militar, era teniente de infantería, y precisamente, y el que lo bautiza es el cura del regimiento, porque Rosas tenía una gran tradición militar, la familia, gran militar y católica, que heredó Juan Manuel. Una familia muy importante de Buenos Aires, tanto por línea materna como por línea paterna. Sí, incluso en España ya el abuelo de él había sido militar, eran del barrio del Valle de Soba, que queda en Burgos, y ya era militar allá. Y fue gobernador también, creo, en uno de los... Sí. El abuelo, el bisabuelo, su abuelo, él y después su nieto. León Ortiz de Rosas estuvo prisionero de los indios, después lo liberaron, por eso tenía... Cuando lo liberaron, quedó con bastante buenas relaciones con los indios. Él se había ganado la amistad de los indios, que a su vez continuó Juan Manuel, porque Juan Manuel tuvo mucho trato con los indios, incluso hablaba la lengua pampa de corrido, por eso hacía de ¿Y hizo un mediador. diccionario en lengua pampa también? Hizo un diccionario, después tuvo la famosa vacunación a los indios pampas, La viruela. de la viruela, que los indios decían, Juan Manuel decía, el cacique rubio Juan Manuel, dice, es medio loco, dice, nos regala yeguas, dice, pero nos hace tajear el brazo. Claro, lo estaba vacunando. Incluso él se vacunaba para hacerlo. Para mostrar que había buena fe. Claro. Bueno, eso lo inventa también Muñiz, ¿no? De las ubres de la vaca. Sí. Que desarrolla eso y eso le valió estar en la Academia Británica de Ciencias. Bueno, el descubridor fue Jenner, que era un inglés, y Rosas, por haber hecho la vacunación, fue doctor honoris causa del Instituto Scheineriano. Inclusive, si vos ves las estadísticas, hubo viruela hasta antes de Rosas. En la época de Rosas no hubo ningún brote de viruela, y después empezó a haber otra vez. O sea, fíjate la obra que hizo. Es extraordinario. Después hay otro hecho también con los indios, que a Clemente López Osornio y al hijo lo mataron, lo lancearon los indios. Por eso hay una gran, en esa familia, digamos, hay una gran relación entre la religión, lo militar y los indios, ¿no? Claro. Y aparte hay que tener en cuenta que Rosas representa como el rescate de nuestra identidad nacional, ¿no? Se transformó como en un símbolo, como en un arquetipo. Es que vos fijate que Rosas, por ejemplo, dice la Santa Federación. Los federales, ¿qué eran? Los federales eran los tradicionalistas, la continuidad hispánica, la patria, el suelo, la tradición, la religión. Por ejemplo, Facundo Quiroga decía federación o muerte. Claro. Eso contra Rivadavia, que era masón. Religión o muerte, decía. Sí. Claro. En cambio, los unitarios, en general, todos eran doctores, admiradores de la Revolución Francesa, eran los hombres de las luces. Masones. Los de Cogotti fue cuello duro, le decía Rosas. Y fue una continuidad desde mayo de 1810 hasta la Guerra de Paraguay. Si vos analizás la Guerra de Paraguay, todos los principales jefes eran masones y de grado alto. Mitre, Sarmiento, Urquiza, Paunero, Venancio Flores, después Pedro II, el conde de U, Casillas, que era el jefe, todos masones. Toque de Casillas. O sea que yo creo que, por eso Rosas yo creo que está dentro de una continuidad histórica de lucha entre la extranjerización masónica inglesa y Rosas. Por eso a mí cuando me dicen Rosas era pro-inglés, pero vos no sabés ni de qué estás hablando.
Bueno, y sin embargo eso le valió que en la ciudad de Río de Janeiro, en un barrio que se llama Leblon, en Leblon tienen calles, tanto Paunero, Mitre, Urquiza, Sarmiento. No sé, bueno, y si vos vas a Entre Ríos, recorres los pueblos de Entre Ríos, todas las calles de Mitre, Sarmiento, Rivadavia, que yo digo... Todas las calles de todos los pueblos de la Argentina. Sí. Decime una cosa... San Martín, Rosas, perdón. Disculpame, yo te iba a decir con respecto a eso de los ingleses que fue... Rosas fue en contra de los extranjeros desde el principio. Cuando vinieron las invasiones inglesas, que él era un pibe de 13, 14 años, el mismo Terrero da testimonio que lleva a los amigos a la casa, los viste, los arma como puede y salen a pelear. Después se ingresa como soldado en Migueletes, con el uniforme de Migueletes, que incluso es punzó, por eso viene lo de la divisa, el color punzó de la divisa. Y los Colorados del Monte, etcétera, etcétera. No sé y sobre Liniers Rosas tuvo siempre un gran sentimiento, incluso en el exilio, en el 61, algo así, le dijo a uno, dice, tengo un gran recuerdo de Liniers, un hombre virtuoso, dice, no lo olvidaré jamás, lo quiero mucho, dijo, ¿no? Claro, y Liniers creo que le manda una carta a los padres de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Sí, felicitándolo por el desempeño de él. Ahora, claro, vos escuchabas mucho y dices, no, Rosas nunca intervino. ¿Cómo? Además siendo un pibe, porque tenía 14 años, nació en el 93, la invasión inglesa en 1806 y 1807. Claro. Y ahora cumplimos un nuevo aniversario también de Malvinas, ¿eh? ¿Y qué relación podríamos tener de Rosas en su relación de todo este tema de Malvinas? Porque se ha bastardeado mucho, se ha cambiado mucho la historia y se ha acusado a Rosas de haber querido entregar, ¿no es cierto?, nuestras islas Malvinas. Claro, porque lo acusan con eslogan incluso equivocados. Dicen, Rosas entregó las Malvinas. Algunos dicen, Rosas tomaron las Malvinas y Rosas no hizo nada. Cuando tomaron las Malvinas, Rosas estaba en la expedición al desierto. Claro. Ni siquiera estaba en el gobierno. Ni siquiera estaba en el gobierno, porque fue en el gobierno de Balcarce. Estuvo hasta el 1832, claro. Y después se asume de vuelta en 1835. Y cuando toman Malvinas estaba Balcarce, de gobernador. Y después Rosas, por ejemplo, dicen, quiso vender las Malvinas. Rosas quiso hacer un ardid con eso de ofrecerles Malvinas. Porque, para poner un ejemplo, si estamos discutiendo nosotros dos por una propiedad, yo te digo, bueno, te la vendo, y vos me decís, bueno, te la compro, entonces vos estás reconociendo que es mía, porque si no, no me la vas a comprar. Entonces Rosas lo que hizo fue, le dijo a Manuel Moreno, que era el representante en Inglaterra, le dijo, usted ofrézcasela extraoficialmente como cosa suya si no la quieren comprar o canjear por la deuda. Entonces lo hizo. Dice, total, nosotros después negamos el ofrecimiento y queda demostrado. Claro, los ingleses que tenían siglos de dominio de la diplomacia y de la piratería le dijeron que no entraron en el juego. Pero eso fue. Y eso además está reconocido, no es que lo digo yo, eso está reconocido por mismos historiadores ingleses o contemporáneos de esa época. Interpretación, digamos, porque cuando yo me junto con gente antirrosista, por ejemplo, ellos miramos un documento y en un documento tiene dos interpretaciones. La interpretación benévola que le damos nosotros, con la lógica de la que interpreta el documento, y ellos tergiversan la interpretación del documento y es como que lo varían. ¿Los documentos históricos tienen interpretaciones varias o un documento desliza tal cual las intenciones y lo que se deseó hacer cuando se plasma ese documento? Claro, lo que pasa es que muchas veces inventan eslogan sin ningún tipo de documentación que lo respalde, porque por ejemplo hay una carta que escribe Mandeville y dice, luego atiende a la ya gastada cuestión de la injusticia de su ocupación por Gran Bretaña sin recibir, me atrevo a decir, mucha simpatía del público, con excepción de las pocas personas que han especulado con la instalación de una propiedad en ese lugar. Seguramente eso ocupará un párrafo anual en cada mensaje hasta que el tema muriera de cansado,
al menos que una causa sin méritos produzca al gobierno a avivar el tema para escudarse tras él. O sea, Rosas no solamente hizo esa acción de ofrecerle las Malvinas, que incluso un representante inglés como Baring, que además de ser un usurero, era ministro inglés, y en una carta a otro ministro le decía, sí, Rosas nos ofrece eso para dejar asentada su derecho sobre Malvinas. Inclusive le ofreció, no solamente las Malvinas, le ofreció alquilarle la Patagonia a cambio de la deuda de los bonos. Si se la alquila, ¿qué quiere decir? Que es de él. Por supuesto que los ingleses no lo aceptaron. Y Rosas no solamente hizo esas acciones, sino que, por ejemplo, en el colegio se enseñaba que Paraguay, la costa atlántica y toda la Patagonia y las Malvinas eran argentinas. Tanto así que Brossard, que era un inglés que vino con Waleski durante el bloqueo, protestó por eso, allá se quejó, como que decir, se quejaba precisamente de lo que Rosas estaba haciendo bien, que era enseñar en el colegio que eran tierras argentinas. Y en la legislatura, siempre, todos los años, hablaba del tema de la legislatura. Ahora el tema de soberanía lo tenía muy claro, territorial lo tenía muy claro, o sea que todo este juego era un juego para darle solvencia a las características soberanas de nuestro territorio. Claro, es que Rosas prácticamente fue de los pocos que no perdió, que nunca perdió un metro cuadrado de territorio, salvo las Malvinas que no fue en su época tampoco. Que no fue en su época y que además le era imposible invadir Malvinas, si no había armada, nada. Recuperarla era prácticamente imposible. Incluso, por ejemplo, en la prensa, porque hubo una polémica bastante grande en el Diario Nacional de Montevideo, que era de los unitarios, lo acusaban a Rosas de ser entregador de las Malvinas, y en la Gaceta Federal le contestaban, bueno, demuestren ustedes que han hecho por Malvinas, nosotros si no hemos recuperado la Malvinas, pues no tenemos fuerza ahora para pelear contra una potencia más grande del mundo, pero digan ustedes que han hecho por Malvinas. Al contrario, los unitarios hasta le ofrecían liberar la Mesopotamia con tal de que lo ayuden a sacar a Rosas. Bueno, fueron capaces de ir muchísimo más lejos y ese es el peligro. Quiere decir que los unitarios, el tema soberanía en relación a lo que eran los federales, la soberanía no es no les importó nunca. Si, por ejemplo, vos fíjate, el Alto Perú, cuando lo toma Sucre, y le ofrece a Bolívar independizarlo, y Bolívar le dice, no, eso depende, es de las Provincias Unidas de Río de la Plata, dígale que se hagan cargo. Y de acá, ¿qué le contestó Rivadavia? No, dice, hagan lo que ustedes quieran. O sea, se desprendieron alegremente. Lo mismo sucedió con Uruguay, porque la Revolución de Mayo, en realidad, lo que quiso hacer, para mí, fue con la excusa de que la necesidad, que la urgencia, etcétera, como siempre, ellos hacemos la revolución, pero nosotros somos los que mandamos. Entonces, por ejemplo, Paraguay no quiso, Paraguay siguió fiel a las autoridades que habían reemplazado a Fernando VII. En el caso de Uruguay, Artigas, que era blandengue en ese momento del ejército español, se hace desertor, digamos, se va del ejército y viene a Buenos Aires y le ofrece llevar la revolución hasta las puertas de Montevideo. Cuando llega, ya la campaña se había levantado en el grito de Asensio, que de hecho conocido como el grito de Asensio. Entonces Artigas sitia Montevideo y los porteños, ¿qué hacen? Arreglan con los portugueses para que lo combatan a Artigas y terminan haciendo un convenio entre los porteños y el virrey de Lío, que era el español de Montevideo, para que Artigas desaloje la banda oriental. Artigas, que era el autóctono, digamos, de ahí, claro. Y lo invaden los portugueses. O sea que fíjate hasta qué punto
fue eran entreguistas los unitarios o los hombres de Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro. Por eso a mí cuando me dicen no, porque a Rosa lo sacaron porque Urquiza quería organizar la Constitución, pero eso es un eslogan estúpido, porque si vos te fijás la línea, digamos, política o geopolítica o política, ¿no? de la historia, a Rosa no lo sacó Sarmiento, que venía en el ejército grande disfrazado con uniforme francés, ni tampoco lo sacó Mitre escondido atrás de un montecillo de tala. Lo sacó los financieros internacionales a través de Brasil, que le pagó 400.000 pesos para sobornarlo a Urquiza. A Urquiza, que se dio vuelta, porque si no jamás podrían haber tomado. ¿Y por qué lo sacaron? Porque era un muro de contención contra el avance brasilero al Río de la Plata o con el Paraguay, ¿no? Incluso con los ingleses que querían hacer libertad libre la navegación de los ríos. Y lo mismo sucedió con Paraguay. A Paraguay lo sacó los usureros internacionales, por eso fue. Hay un concepto muy fuerte con relación a esto en lo que es lo soberano, ¿no? La soberanía, algo que tan poco se tiene en cuenta, ¿no? Y que vemos que la soberanía involucra un montón de factores, no solo lo territorial, involucra en la defensa de lo interior, ¿no? Tiene que ver con nuestras riquezas, con la deuda externa, ¿no es cierto? Con todo, sí. ¿No es cierto? Todo esto que de alguna manera se ha ido impuesto, porque has traído a colación el tema, por ejemplo, del Baring Brothers, que es lo que hace el empréstito de Rivadavia, y que era una forma de financiar a través de Inglaterra las independencias y romper con el monopolio, con el mercantilismo español, de alguna manera romper con todas las posesiones españolas en América. Rosas tiene ese concepto de soberanía en relación también a lo hispano, a lo que era, vos trajiste a colación de lo que los hispanos eran, tenía raigambre netamente hispano-criolla, ¿no? Hispano. Eso del término soberano y del ejercicio soberano, ¿eso lo trae también por una enseñanza española? Y sí, Rosas en principio, que incluso algunos se lo achacan, como que no se adhirió a la Revolución de Mayo de 1810. Él realmente era prácticamente un chico en esa época. Y además, él era legalista. Yo en uno de los libros que hice se llama La Ley y el Orden, porque para él era la ley y el orden. Eso fue lo que fue Rosas. Yo no veo, todo lo que hizo, lo hizo con absoluta legalidad. Dicen, fue un dictador porque le pidieron que fuera un dictador. Claro. La legislatura le ofrece el gobierno, la rechaza 2 o 3 veces, con las facultades extraordinarias, y entonces dice, bueno, está bien, voy a aceptar, pero antes hagan un plebiscito, que tuvo el 99,9% de los votos a favor del plebiscito. Bueno, ante el caos reinante, no en vano le dieron el título de restaurador de la ley, ¿no? Claro, es que vos fijate que cuando por ejemplo, cuando lo matan a Quiroga, que él mismo los descubre, no es que dice, che, mátenlo, o tráiganmelo que lo maten. Le hicieron un juicio, el autor del Código Civil fue uno de los jueces, lo sentenciaron a muerte y él lo que hizo fue firmar la sentencia, y la firmó. No le tembló el pulso. No le tembló el pulso. Rosas fue tampoco invadió ninguna provincia, por ejemplo... Respetó las autonomías provinciales. Autonomías provinciales, por ejemplo, cuando le hacen la Liga del Norte, que lo hace Paz, que además Paz estaba preso en Buenos Aires, estaba en libertad, que no podía salir de Buenos Aires, se escapa y le arma un ejército en contra de Rosas. Y se junta Lavalle, que era una espada sin cabeza, la Madrid, que fue un traidor, porque la Madrid estaba en Uruguay trabajando de panadero y le pedía a Rosas que lo deje volver. Cuando lo dejó, le dio permiso, digamos, para volver, lo fue a ver a Palermo, y la Madrid iba a todas las tertulias, y vive a Rosa, vive el restaurador, entonces le dijo que vaya a buscar las armas de Tucumán, a buscar las armas que habían sobrado de la guerra de Bolivia,
y la Madrid llega a Tucumán y se da vuelta, se pone del unitario. Bueno, cuando se juntan esos tres, Lavalle, la Madrid y Paz, Rosas hace un ejército, pero no va el ejército de Buenos Aires a tomar el interior. Incluso el jefe del ejército es Oribe, que es un uruguayo, para que no hubiera celo entre las demás provincias. Fíjate hasta qué punto. Inclusive, por ejemplo, con Paraguay lo mismo, porque cuando asume Paraguay, que se aísla totalmente porque los porteños le empiezan a hacer una guerra, porque el primero que propuso una federación fue Gaspar Rodríguez de Francia. Y acá, en vez de aceptarlo, no le dijeron ni que sí ni que no, le empezaron a boicotear, le tomaban hasta le incautaron buques y todo. Entonces Paraguay se aisló. Y Rosas no fue a tomarlo. Rosas mandó un emisario y en una reunión secreta hicieron un trato: bueno, ni yo te incorporo por la fuerza, ni vos pidas la separación de Paraguay. Ese fue el trato que usó. Y así se mantuvo. Después Carlos López, cuando vino, bueno, volvió a pedir, que Rosas se lo negó. Y lo mismo sucedió con la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, que estaba Santa Cruz. ¿Qué hizo Santa Cruz? Santa Cruz quería incorporar para Bolivia y Perú, digamos, las provincias del norte, Salta y Jujuy, en combinación con los unitarios de Montevideo y con Cuyen, por eso que después a Cuyen lo fusilan por traidor. Y cuando gana la guerra, la Confederación, Pacheco le dice: miren, los generales de Salta dice que esta sería la oportunidad de incorporarlo, y Rosas, en una carta que tiene varias carillas, le dice: mientras esté yo en el gobierno jamás voy a hacer eso, porque sería aprovecharse de una situación complicada de los hermanos bolivianos. Hay que dejar que se organicen y después incentivarlos a que se unan a la Confederación. O siempre fue político, digamos. Fue consciente del respeto, a la ley, el respeto a la soberanía, ¿no?, en general. Leonardo, vamos a ir a un corte, pero antes quiero rescatar que Leonardo Castellino ha escrito varios libros, entre ellos Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Creo que tenemos eso, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Luces y sombras. No, sombras y verdades. Sombras y verdades, Juan Manuel de Rosas. Después La Guerra del Paraguay. La Triple Alianza la Triple Alianza contra los países del Plata. Y ¿Quién hizo el dulce de leche? Sí. Tengo algún libro más para editar, pero bueno. Ya llegará el momento. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con Leonardo Castellino hablando de soberanía, esta unión entre lo que era la época de Rosas y las Islas Malvinas. Ya volvemos. Seguimos aquí en 8910 con Leonardo Castellino hablando sobre Rosas, la época de Rosas en sus 222 aniversario de su nacimiento, y bueno, llevamos también otra tanta de años
de la recuperación de nuestras Islas Malvinas allá por 1982. Leonardo, quería a ver si hacíamos un poco de análisis, porque eso quiero ver si eso le da legitimidad también, ¿no? Hablábamos de que en realidad los unitarios no tuvieron el concepto soberano tan arraigado. Sin embargo, después de la caída de Rosas, por supuesto que perdimos terreno en varios lugares, desde el Chaco paraguayo hasta, ¿no es cierto?, la zona del norte. Pero sin embargo, posterior a Juan Manuel de Rosas, aún Juan Manuel de Rosas manteniendo incólume la soberanía, los gobiernos posteriores siguieron aseverando que las Malvinas eran argentinas. Sí, yo creo que lo hicieron, que no dijeron lo contrario por vergüenza, porque además ya no necesitaban. Le habían dado la libre navegación de los ríos, la independencia de Paraguay, le regalaron los ferrocarriles, le siguieron pidiendo préstamos para endeudarse y seguir hasta llegar a una deuda impagable como es ahora, ilegal y todo lo que quiera llamar. Ya no necesitaban regalar las Malvinas. Y tanto es así que yo he escuchado decir cuando tomaron las Malvinas, no, se pelean por un pedazo de tierra, no tiene importancia, ¿viste? Pero sin embargo, fue una época de mucho silencio hasta, llamemos no sé, mediados más o menos del siglo XX. Claro. Vos sabés Juan que Domingo Perón lo tiene también en el concepto soberano, el tema de las Malvinas, y después varios intentos de recuperación de las islas, ¿no? Sí, yo lo no... tuvo Onganía, lo tuvo Livingston, si no me equivoco, lo tuvo hasta que llega Galtieri y con sí, es que creo que se vencía el plazo... 150 años, se decía. Claro, es que si pasaba el plazo de un plazo determinado de tiempo, se perdían los derechos al no haber, digamos... Por eso fue que interrumpieron la posesión de las Malvinas. Eso incluso lo explica Saineldin en una conferencia que dio sobre geopolítica. Los derechos legítimos pasaban automáticamente a los ocupantes, ¿no? O al país. Vos sabés que con respecto a la época de Rosas y Malvinas, yo estudié en un colegio que se llama FAI, que queda en Moreno, y yo decía, ¿quién era FAI? Y bueno, el padre FAI era un irlandés que vino acá, que incluso en un diario que había salido en Inglaterra que lo criticaban a Rosas, él publicó una nota defendiéndolo, como que había mantenido precisamente el orden en toda la campaña y en las leyes. Y además el padre Fay fue el que enviaba, y después de la toma de Malvinas empezó a enviar servicio religioso a Malvinas, así que hasta eso tuvo durante la época de Rosas Malvinas, ¿no? Que después fue olvidado, porque después prácticamente, está bien, no le cedieron los derechos a Inglaterra, pero tampoco se disputaron mucho, digamos, ¿no? En 1982 recuperamos las islas, 2 de abril. Y digamos, en el último combate de Puerto Argentino, el 14 de junio, perdimos un combate y las Malvinas temporalmente siguen en manos británicas, transformándose en una fortaleza. Eso que hace a una, a una falta de conciencia organizativa, soberana, como para decir vamos a hacer las cosas bien, y de eso bien vamos a recuperar un territorio, como lo hubiera hecho Juan Manuel de Rosas, mucho más analizado, mucho más estudiado, mucho más trabajado que lo que ocurrió en 1982. Sí, yo creo que la guerra de Malvinas se perdió porque los ingleses obligaron, por otros intereses que había entre ellos, a que los yanquis los apoyen. Y a su vez los chilenos también estaban, digamos... Nunca trabajaron muy cercanos. Sí, estaban por tirotearnos por la espalda, esa fue la verdad. Por eso dicen que el crucero General Belgrano no era que se iba de la guerra, sino que iba a proteger la probable, porque estaba la flota británica, incluso chilena, incluso
por radar le pasaban información y todo. Ahora, hay otra cosa peor todavía, que es el enemigo interno que hubo. Yo traje una nota que salió en el diario Rosario, el 12 del 6 del 83, de la agencia de IN, y la voy a leer. Dice: masones argentinos de ascendencia británica habrían trabajado como virtuales espías del gobierno de Londres antes y durante la Guerra del Atlántico, según denunció un informe periodístico conocido hoy aquí. Muchos de ellos integraron o integran alguna de las 26 logias masónicas inglesas que funcionan en 9 provincias argentinas y que en Buenos Aires tiene sedes reconocidas en el número 134 de la calle Perú de la Catedral Anglicana del 25 de mayo 252, según la publicación. Un informe elaborado por José Caparelli, que apareció en ediciones sucesivas del matutino Rosario de esta ciudad, se refiere especialmente a las denuncias formuladas en sus cartas por uno de los más brillantes autores intelectuales de la masonería argentina, Alcibíades Lapas. Alcibíades Lapas es el conocido que escribió el libro. Según el trabajo, Lapas denunció verbalmente, poco antes de morir, ante hermanos de la orden masónica que integraba, que después del golpe militar de 1976, las actividades pro-británicas se habrían intensificado notoriamente por parte de algunos de sus miembros. Al parecer, Lapas habría avalado una denuncia con cartas en la que estarían involucrados varios conspicuos masones, entre ellos los señores Bowley, Badía, Billinghurst y Carlos Wilson, cuarteto calificado de fina sensibilidad y pulidas aristas sociales, según el Rosario. Lapas se habría preocupado especialmente por acusar a Wilson de haber cometido virtual traición a la patria durante la guerra que el año pasado sostuvieron la Argentina y Gran Bretaña de la soberanía de las Islas Malvinas. Esto fue publicado en el diario Rosario de la agencia de IN. Así que si algún masón me quiere protestar por lo que dije, que vaya a Rosario. Se había comentado también que varios sectores de la masonería habían roto con la masonería pro-británica o inglesa, justamente por el hecho soberano en las Malvinas. Puede ser, sí. Y hubo pequeños grupos que se armaron como si fueran las logias masónicas argentinas, ¿no? Sí, lo que pasa es que algunos entran pienso, ¿no? No conozco mucho el tema, pero pienso que muchos entran de buena voluntad. Después cuando ven un poco lo que pasa, como por ejemplo esto, ¿cómo? Abren los ojos, ¿no? Bueno, Argentina siempre estuvo ligada a los traidores internos, ¿no? Siempre fuimos muy influenciados por la masonería, siempre, por una idea cipaya, por tal vez el cosmopolismo porteño, ¿no es cierto? Pero también en el interior, que han operado, como bien decir las logias, en 9 provincias argentinas, cosa que no hace al sentimiento de cómo se trabaja internamente para romper un poco esta idea de nación, ¿no? De soberanía, de autosuficiencia, para estar permanentemente influenciados por todas esas cosas. Claro, los han o comprado, como por ejemplo en el caso de Urquiza, o incluso los han convencido, como en el caso de Lavalle, por eso le decían la espada sin cabeza, donde le incentivan el orgullo, que él iba a hacer, entonces por eso se invade Buenos Aires. Quisieron hacer lo mismo con Chilavert, pero Chilavert, que tenía los principios más firmes, que hizo, no, dice yo, dice que pasó de bando, por eso Urquiza lo fusila. Claro. Nunca voy a pelear contra mis compatriotas, decía, habiendo tropas extranjeras. Claro. Claro, porque incluso había brasileños en las tropas. Y no es el caso de Sarmiento, que Sarmiento quería fundar una colonia de yanquis en Santa Fe. Sí. Bueno, trajo 50 educadoras norteamericanas, ¿no? De Boston. Sí, ¿no? Inclusive las fotos de las 50 maestras que trajo de Boston, las fotos de cada una están en el despacho de la Secretaría de Cultura de la Embajada Argentina en Washington. Claro, sí. Donde él fue embajador también, ¿no? Inclusive, como es Mrs. Mann, le escribía, le decía,
es providencial que Paraguay haya tenido un tirano que haya hecho desaparecer esa raza guaraní de la faz de la tierra. Ahora después fue a morir a Asunción, yo no sé cómo lo admitieron. No ahorre sangre de gaucho, decía, ¿no? Inclusive, cuando muere Francisco Solano López en Cerro Corá, Sarmiento le manda una banda de música a la casa de Mitre para festejar. Por eso... ¿Vos crees que el término soberano, soberanía, está arraigado en los argentinos del hoy, después del hecho de haber tenido un Coronel de Rosas, haber tenido un Roca, Julio Argentino Roca, que por lo menos expandió los horizontes y hizo su segunda campaña del desierto, como el hecho de Malvinas? ¿Vos crees que el término de soberanía, y aparte el peronismo haber hecho hincapié sobre la soberanía política, se arraigó en los argentinos o tenemos todavía algo que no está funcionando bien? Yo creo, no sé, creo que cada vez tenemos menos el concepto arraigado de soberanía. Cada vez hay menos gente con el concepto arraigado de soberanía. ¿Eso por qué? Porque hay una influencia tremenda a través de los medios de comunicación, a través de la educación. Claro, porque te van destruyendo todo el sistema, el tejido social, la familia, la religión, las instituciones, la disciplina. Entonces la sociedad va perdiendo identidad, digamos. Los chicos andan con una remera de la bandera inglesa en el pecho. En el pecho. Y acá vinieron los de esos Queen. Vino uno de los cantantes tenía la bandera inglesa en la remera. O sea que estamos coloniados. Y claro, y cantaron la canción esa Dios salve a la reina y todos los giles aplaudían, ¿viste? Estamos colonizados. Yo creo que estamos mentalmente colonizados, eso lo dijo incluso José María Rosa, y yo creo que cada vez estamos peor. Lo que puede surgir, a lo mejor ante un hecho determinado, una reacción, digamos, como sucede a veces en el cuerpo con una reacción ante un virus, lo que sea, el cuerpo reacciona o tiene fiebre y para ahí se despierta, pero si no... Eso no lo puede entender de repente en grupos aislados, en la masonería, etcétera, que tienen estos vínculos internacionales, universales, que van en contra de lo que son la soberanía de los países. Pero, por ejemplo, los gobiernos que hemos tenido pos la guerra de Malvinas, o las acciones bélicas en el Atlántico Sur, han gestado en adelante, y ha empezado con el gobierno militar, una campaña de desmalvinización, o sea, desoberanización de la cabeza de los argentinos. Sí, de Malvinas y de todo, porque, por ejemplo, yo a veces escucho a los políticos hablando de que la soberanía, o sea, boconeando por televisión, después van a China a pedir 10.000 millones de pesos y le regalan un pedazo de la Patagonia para que haga una base militar china y le dan hasta la soberanía del territorio, ¿viste? Una vergüenza. Bueno, nuestra tierra que está enajenada, nuestros recursos enajenados, ¿no? A través de grandes empresas británicas, etcétera, ¿no? El sur explotado prácticamente por el Commonwealth inglés, ¿no? Claro. Creo que, no sé si ven... Eso digo, y si los argentinos estamos cada vez perdiendo el concepto. Yo creo que sí, no sé, en ese sentido soy pesimista, salvo que por ahí se arme una reacción, como ha sucedido a lo largo de la historia, no acá, en todo el mundo, a una sociedad o a un país o lo que sea, lo van colonizando, lo van apretando, y entonces llega un momento que o se pierde o muere ese grupo social, o reacciona y toma las riendas de su propio destino. Y yo creo que acá todavía no hemos tomado estamos dispersos, ¿viste? Hubo dos hechos soberanos, ¿no? Tan importantes como fue la vuelta de obligado, ¿no? Poner a nuestro país de pie, y aún con nuestras debilidades militares haber logrado diplomáticamente que las grandes potencias reconocieran nuestros derechos en todos los aspectos de los ríos interiores y nuestro territorio. Y después tenemos el hecho de Malvinas, donde
de alguna manera se mantuvo un status quo desde el 14 de junio de 1982 hasta 1990, que se firman los acuerdos de Londres y Madrid por Carlos Menem y firmado por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Felipe Cavallo. Son dos hechos de un enfrentamiento real con la misma potencia con la cual permanentemente quiso tener posesión sobre nosotros. Sin embargo, hubo un hecho glorioso que duró poco, porque al poco tiempo lo derrocan a Rosas, más allá de su victoria en la batalla de la Vuelta Obligado, y tenemos el hecho del 14 de junio o del Acuerdo de Madrid firmado por Carlos Menem, que nos pone a rodillas sin nada, sin necesidad, y terminamos claudicando, por lo menos en términos reales, de una soberanía que nos ha vulnerado hasta mentalmente. Claro. Yo creo que, o sea, hay varias formas de dominarte. Una es mentalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió lo de la toma de Malvinas, yo vivía cerca de ahí, de Plaza de Mayo, y escuché la radio y fui a la plaza. Estaba llena la plaza, había mucha gente. Pero hacía 3 cuadras estaban todos tomando café en la conferencia, como si no hubiera pasado nada. Y los pibes de Malvinas contaban que estaban escuchando, les tiraban una bomba y cuando dejaba de escucharse la bomba, escuchaban que los argentinos estaban festejando el Mundial de Inglaterra. Esa es una de las formas. La otra forma, o sea, que te mentalicen, digamos, te vacíen mentalmente de los valores de la nacionalidad. El otro es la parte económica, porque, por ejemplo, el empréstito VAR impidieron 1 millón de libras esterlinas. Descontaron los intereses y los 2 primeros años de deuda de pago, quedaban del millón ya quedaban 565. Le mandaron 5.000 en libras esterlinas, 60.000 en papeles en contra de Buenos Aires, y los otros 500 quedaron depositados en Londres a la mitad del interés que aunque los habían tomado. Ahora, después de eso tomaron muchísimos más empréstitos. Entonces llega un momento que, claro, sos un lacayo de ellos. Si vos le debés, te apretan las clavijas. Vos fijate que Paraguay fue el único país de Latinoamérica que no le debía a los ingleses, por eso no tenían por eso lo destruyeron. Y yo creo que Rosas fue uno de los pocos que usó la deuda a su favor, porque dicen, cuando vos le debés 100 pesos al banco y no los podés pagar, estás en un problema, pero si le debés 100 millones y no lo podés pagar, el problema lo tiene el banco. ¿Y Rosas qué hizo? Rosas, cuando le bloquearon el puerto, juntó a todos los tenedores de bonos, que eran los comerciantes de Buenos Aires, los bonoleros, y los juntó en Palermo y le dijo, bueno, señores, les quería anunciarles que le vamos a empezar a pagar de nuevo porque no le venía pagando. Y bueno, lo aplaudieron todos, lo felicitaron, y cuando los despedía le dijo, eso sí, les vamos a pagar si nos desbloquean el puerto, porque si no, ¿de dónde vamos a obtener recursos? Y ahí mismo los mismos comerciantes ingleses se pusieron en contacto a Londres para que vinieran. Y se tuvieron que, no solamente le levantaron el bloqueo, le tuvieron que saludar el pabellón nacional con 21 cañonazos. O sea que es un reconocimiento auténtico de la soberanía. Claro. Por eso, a él lo quisieron apretar y él se las hizo al revés. Le dijo, bueno, si ustedes me bloquean, yo no les pago. Pero los demás nunca hicieron eso. Al contrario, iban a pedir más y más. Yo a veces digo, ojalá que no les presten más, porque le prestan para que la dilapiden. Bueno, es que lo vemos como una tercera persona. Les prestan para que la dilapiden. En realidad, les prestan que nosotros tenemos que hacernos cargo de las deudas o de los errores gubernamentales. Claro. ¿No es cierto? Las trampas de ellos las paga el pueblo, ¿no? Sí. Y ese es el grave defecto. Por eso no hay conciencia soberana. Leonardo, te agradezco muchísimo por haber compartido este programa hoy, 30 de marzo, 222 años del nacimiento de don Juan Manuel de Rosas, el símbolo auténtico de la identidad nacional. Gracias. Bueno, gracias a vos. A todos ustedes, gracias. Como reflexión,
Es tan importante, tenemos que hilar de 222 años del nacimiento del arquetipo del nacionalismo argentino, ¿no? El hombre que ha defendido la soberanía, que ha jugado en defensa de todos los intereses y los altos intereses de la Argentina. Se lo va a vapulear por 1000 razones, se lo va a acusar por 1000 razones, va a haber 1000 justificaciones, pero en realidad jamás mezcló los dineros privados con los públicos. Jamás se aprovechó de ninguna circunstancia. Lo hablamos con la debilidad de los países vecinos. Sin embargo, mantuvo con firmeza esa idea soberana. No importa quién estuviera enfrente, no importa si teníamos poder militar o no. Lo importante es cómo se gana con la inteligencia. Y en ese aspecto trae a colación tantos de los muertos que hubieron en la vuelta obligada o en el periodo de Juan Manuel de Rosas en defensa de la soberanía nacional, como el 2 de abril de 1982, donde murieron 649 grandes argentinos. Y por supuesto tenemos que reconocer las miles de secuelas de muertos posteriores de la guerra, de lo que es la guerra, ¿no? Cómo trae a colación ese dolor intenso. ¿Por qué estas dos cosas las tenemos que hilar? Porque es un tema de soberanía. Yo no sé cuántos candidatos en la política nacional de las próximas elecciones, como los políticos en general, tienen el concepto de soberanía en la cabeza. Lo hablamos con Vuela, Alberto Vuela hace poco, que la soberanía no es un tema clave. Creo que debe haber dos personalidades en las cuales hacen hincapié sobre la soberanía. Ramiro Bacena, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto Juan Gabriel Lavaqué, que seguramente va a tener algún partido en el cual se va a presentar en las elecciones próximas a presidente de la Nación. Pero son las únicas dos personas que tienen el concepto de soberanía en la cabeza. El resto están negociando con el extranjero a ver qué pueden entregar para pasar su gobierno en mejores condiciones. Los políticos tienen en la cabeza un axioma que dice: lo que es de todos es de nadie, y si es de nadie es mío. Entonces, el concepto de que lo que es de todos es de nadie es así como negocian no solo los bienes del Estado, no solo la deuda externa que cada vez nos va cimentando y arrodillando más, sino también lo posible riesgo territorial que vayamos a tener. Lo vemos diariamente en cómo se llevan nuestros recursos naturales, es vergonzoso. Pero todo esto tiene que estar hilado también a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque somos un país creado y fundado en la cruz de Cristo, ¿no? El federalismo representaba esa acción religiosa católica, ¿no? Esa raigambre importante espiritual católica con el hispanismo. Y todos los hombres de Levita, los hombres de Buenos Aires, los hombres de la masonería eran antirreligiosos, anticatólicos. Y estamos enfrentando ahora la Semana Santa, donde curiosamente se juntan estos tres lazos: la soberanía del siglo XIX, la soberanía de defensa del siglo XX y la soberanía espiritual que tenemos que tener todos en esta transición de la Semana Santa. Tal vez mañana, 31, se va a llevar a cabo un paro general en la Argentina, porque nos mete el gobierno la mano en el bolsillo y la vamos a sufrir todos. La sufre el trabajador, como la sufren los empresarios, como la sufrimos todos. Ojalá no solo hagamos un paro general porque nos toca en el bolsillo, sino ojalá, Dios quiera, hagamos un paro general porque nos tocan nuestra soberanía, porque nos tocan y nos claudican ante una deuda externa, porque nos roban nuestros recursos naturales, porque a los políticos no les importa nada del país, sino que solamente llegan para cumplir los mandamientos que le dictan de afuera. Ojalá nuestros sindicalistas algún día hagan un paro general en defensa de nuestra soberanía nacional, de todas esas banderas que reclamaba el peronismo y de todas esas banderas que llevamos todo buen argentino dentro del corazón. Ojalá Dios quiera y nos ilumine de que hagamos un paro general en defensa de nuestros derechos soberanos. Los espero el próximo 8, 9, 10, aquí, en TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.
en tierras del Paraguay florecía la esperanza de ver la América nuestra sin gringos que la explotaran. Por eso en el Tonelero y en la heroica Paysandú pelearon los montoneros y lloró el Urutaú. Bartolo Mitre y Don Pedro, a Susana el Gaucho Flores, primero cae Paysandú. Mueren los bravos de Gómez, corre la sangre oriental. Mal presagio pa' la patria, que sangre de federales y no basura unitaria. Se viene Venancio Flores, general Añamenbuig, lo mandan Mitre Yaguá y el emperador Caí. Tigres de Curupaití, soldados del Boquerón, defenderemos la patria, la Santa Federación. La triple alianza de Mitre, con Flores y el de Braganza, esclavizó nuestra tierra, hizo perder la esperanza de ver la América India, unida como Dios manda, forjada a punta de lanzas, porque el coraje nos falta. Se viene Venancio Flores, general Añamenbuig, lo mandan Mitre Yaguá y el emperador Caí. Tigres de Curupaití, soldados del Boquerón, defenderemos la patria, la Santa Federación. Artigas la quiso hacer y Rosas la defendió. Francisco Solano López fue por ella que murió. ¡Viva la Federación, la Santa Federación!